presenta Zona Cero. Gracias al auspicio de MEP S.A. Somos una empresa esmeraldeña que presta servicios de mantenimiento y suministro de equipos para el área petrolera, generación eléctrica y la industria en general. Más de una década de reconocida trayectoria en la provincia y el país. JB Ceimec Ingeniería. Desde Esmeraldas, proveemos al país de servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales. Alimentos CADE, naturalmente nutritivos. Trae Esmeraldas una amplia gama de productos elaborados pensando en su salud. Televidentes amigos, qué contentos de estar con ustedes en esta serie de especiales de Zona Cero. Investigación profunda sobre la problemática sísmica de la provincia de Esmeraldas y del Ecuador en su conjunto. Para este programa hemos preparado un especial denominado La preparación antes, durante y después de un fenómeno adverso, un sismo. Y es un contento poder revisar la actitud que tendría este momento la población, revisar qué es lo que realmente debe hacer y tomar algunas experiencias. Hemos llegado en este programa a conversar con especialistas, expertos japoneses que realmente son los que mucha experiencia tienen para mostrarnos lo que debemos hacer. Bienvenidos, permítanme presentarle a nuestro panel invitado para este programa. El ingeniero en Administración Pública, Milton Germán Mesa Vera, es uno de nuestros invitados. Él es un especialista en gestión integral de riesgo desde la perspectiva iberoamericana del Centro de Formación ASI de Bolivia. Él en la actualidad se desempeña como jefe de seguridad y salud ocupacional de la Pontificia Universidad Católica, sede de Esmeraldas. También nos acompaña el doctor Edwin Arroyo Mercado. Él es doctor en Medicina General, graduado en la Universidad de Guayaquil. Él tiene un diplomado superior en Administración de Desastres de la Universidad Central del Ecuador. Él tiene un masterado en Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad de Guayaquil y tiene algunos cursos internacionales de servicios generales en desastres por la Universidad Kobe de Japón. Un perfil exquisito realmente para tratar un problema muy profundo. De tal manera que les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y a ustedes, amigos televidentes. Y abrimos el programa con un reportaje inicial retomando algunos hechos de los que se sucedieron el 16 de abril en nuestro país. Algunos momentos con un especialista que nos analiza cada uno de ellos y cuál es la contextualización de esta problemática. Bienvenidos a Zona Cero. Veamos. Al revisar algunos videos del sismo del 16 de abril pasado, seguramente adoptaríamos cualquiera de las acciones tradicionales, muchas de las cuales, antes que contribuir a un buen desenlace, tienden a agravar la situación. Invitamos al ingeniero David Granado Cuero, diplomado en Gestión Integral de Riesgo y Desastres. Dirigió por algunos años lo que fue Defensa Civil, hoy Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo en Esmeraldas. Según David Granados, hay una falta de preparación, hay improvisación al momento de enfrentar un sismo, lo que genera más confusión. La falta de preparación de quienes trabajan en este establecimiento son los que primero están evacuando y dejando prácticamente a los clientes, los usuarios, a su libertad de cómo actuar.
Se entiende entonces que la falta de preparación a los empleados en primer momento son los que debieron permitir conducir al usuario o los clientes para que puedan hacer una evacuación como corresponde. Miren cómo todo el mundo, todos los usuarios se concentraban o los clientes se estaban concentrando en la misma puerta como ruta de evacuación. Pero como toda regla tiene su excepción, también hay quienes, hasta por sentido común, toman sus propias medidas. Miren esta imagen como vemos que en esta señora de pronto ha tenido alguna preparación ahí relativa porque vemos que prácticamente se pone debajo del marco de la puerta de acuerdo a la preparación que damos. Es posible que en el momento, de acuerdo a cómo se está cayendo, que están cayendo bienes, objetos, es posible que en el momento de que ella hubiera decidido correr, cualquiera de estos bienes podían de pronto quitarle la vida en ese momento. Vemos, se evidencia en ese momento que la señora tiene algún grado mínimo de preparación frente a estos eventos que de alguna manera conllevan a un sinnúmero de desequilibrio en el momento, pero si tenemos una preparación y una formación, el mínimo conocimiento, o al menos el mínimo, el básico de preparación para que podamos ver. Mire, aquí vemos en las imágenes cómo la gente obviamente a través de la salida de emergencia comienza a evacuar, pero hay que hacer el análisis en el entorno del establecimiento a ver por qué razón salieron, o porque hay un punto de encuentro fuera del local, o porque simplemente a producto del movimiento telúrico o del sismo comenzaron a salir. Ahí comenzaron a correr hacia las calles, como se puede ver. Puede ser también que al momento de correr hacia la calle podía ser que un vehículo pueda haberlo atropellado y lo podía haber quitado la vida. Esto significa que la actitud tomada en el momento, en la reacción, no solamente el hecho del movimiento sísmico pudo haberle quitado la vida, sino el hecho de haber corrido en desconocimiento, corrido hacia la parte exterior, sin una dirección. Además de la razón social, le consultamos a este experto qué ha cambiado entre lo que era defensa civil antes y hoy, gestión de riesgo. Algo sustancial que no lo tienen otros países, que es el riesgo como política de Estado. Esta política de Estado es lo que lleva a que las instituciones y todos quienes hacemos una sociedad podamos de alguna manera utilizar esta herramienta, estas políticas de Estado, para conducir de mejor forma los planes de emergencia, los planes de contingencia, realizar simulaciones, simulacros. Y yo sí diría, Eduardo, que frente a esa experiencia que le manifestaba hace un momento, lo que nos puede llevar a una mayor reducción de nuestra pérdida de vida humana, mayor riesgo o menor riesgo, es la preparación, la realización de simulacros periódicos, sea en los establecimientos educativos, sea en los hogares o sea en los centros comerciales, donde de alguna manera conlleva la preparación primero de sus trabajadores, de sus empleados, de sus funcionarios, y segundo, que viene aplicando esta política de Estado desde que las instituciones lo lleven a la preparación a la comunidad. Pues bien, allí ese material de introducción al programa. Lo que más he escuchado, y como periodista me ha tocado repetirlo, es que se ha vendido un concepto de mantener la calma. Dice, viene un terremoto, viene un sismo, lo que decía, mantenga la calma, mantenga la calma. Y es lo que me inquieta transmitirle a nuestros invitados. La pregunta es, ¿se podrá mantener la calma en estas circunstancias y en este medio, o sea, en la ciudad de Esmeraldas, en el Ecuador? No hablo de otro país. Bienvenido, doctor Arroyo. Bueno, eso es una recomendación prioritaria y principal frente a cualquier situación adversa que tengamos nosotros, mantener la calma. Pero esto no quiere decir no activarnos automáticamente. En casos como estos, en cualquier sismo, que nos encontremos en una zona no conocida, debemos de seguir los protocolos de salvamento. En este caso, mantener la calma, visualizar nuestra ruta de evacuación, que debe estar como una norma en todos los lugares o establecimientos y en nuestras propias casas, identificar nuestra ruta de evacuación y llegar a un sitio de encuentro. Ingeniero Milton Mesa, ¿se podrá mantener la calma en esa situación de oprobio? Bueno, hay una situación que
que se presenta siempre, y es que una cosa a veces es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Siempre manifestamos que hay que mantener la calma, que debemos estar tranquilos, pero la adrenalina que empieza a recorrer por nuestro cuerpo hace que nosotros muchas veces tomemos otras actitudes o otras decisiones que lo que nos llevan realmente son a tener acciones que no nos llevan a tener seguridad dentro del lugar donde nos encontremos. Se ha escuchado hablar del triángulo de la vida. Creo que para ustedes este tema es conocido y para la mayoría. Pero me llamó poderosamente la atención los cuestionamientos que hizo en las últimas horas el sismólogo, geólogo y vulcanólogo, el ingeniero Hugo Yepes. Él textualmente, he revisado su teoría en una entrevista que entregó en las últimas horas, y textualmente él expresa, cuando le consultaron sobre el triángulo de la vida, él textualmente dice: eso es una estafa del Internet, porque eso presupone que en el terreno nada se mueve. Dicen, quédate entre la cama y la pared, pero en la práctica la cama termina en un lado y el cuarto en otro. ¿Qué le parece, doctor Arroyo? Bueno, lo importante de todo esto es tener un vasto conocimiento y practicarlo, ¿no? Decía en la primera pregunta, ¿cómo mantener la calma? Esto la podemos lograr si tenemos el conocimiento suficiente y la socialización de este conocimiento. Esto del triángulo de la vida actualmente está siendo muy rebatido. Al inicio se pensaba que por la misma infraestructura se formaba un arco o un triángulo en el cual se podría sobrevivir. En la actualidad está siendo demostrado que no es tanto así. Efectivamente, en esa circunstancia de un sismo o de cualquier estructura colapsada, dependiendo de la resistencia de la estructura misma. Entonces no es tan cierto esta situación del triángulo de la vida, que se están basando con demostraciones científicas. ¿Pero es científico realmente? Ese es un término que utilizamos siempre, lo que hemos trabajado en desastres, porque estaba citado como medida de salvamento. Buscar una zona segura, que siempre se dice, ver el pilar o la estructura más fuerte de la estructura. Y hacia eso tenemos que nosotros dirigirnos. Ingeniero Milton Mesa. Bien, sobre este tema del triángulo de la vida, se ha dicho mucho, ¿no? Que es la única forma incluso de que podemos nosotros protegernos dentro de una estructura. Yo las recomendaciones que sé hacer en las capacitaciones que me ha tocado participar es de que cualquier espacio o cualquier forma que nos sirva a nosotros de protección es válido. Si un triángulo de la vida me puede servir para salvarme la vida, es válido siempre y cuando se presten las condiciones de la infraestructura donde nos encontremos, es válido. Pero si hay otras formas, otras medidas, como por ejemplo el marco de una puerta. Muchos técnicos dicen que ya el marco de la puerta no sirve. Para mí es válido todavía. Para mí es válido, porque recordemos de que nuestras infraestructuras o las construcciones nuestras nos permiten también todavía ponernos en el marco de una puerta, ponernos en una columna. O sea, cualquier aspecto que sirva para proteger la vida, para mí es válido. El triángulo de la vida ha llevado a que la Secretaría de Gestión de Riesgo o el gobierno, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y los diferentes ministerios, saque un tríptico que dice: agáchese, cúbrase y agárrese, porque hablaba precisamente esto de que la cama se mueve. Entonces, agáchese, cúbrase y agárrese, es decir, donde el lugar donde yo me ponga, sea debajo de una mesa, sea debajo de una cama, yo debo agarrarme, pero es para que la mesa o la cama o el material que yo estoy utilizando para protección no se mueva. ¿Y cuánto creen que influye la actitud de la persona, el conocimiento que tenga, la preparación que tenga en este momento, ingeniero doctor Arroyo? Bueno, básicamente en la infraestructura, nosotros generalmente las losas no caen de manera, como digo, perpendicular. Siempre se doblan en la mitad o uno de los extremos. Por eso decía
que dentro de las recomendaciones y los mismos ingenieros es la parte más densa o la parte más dura de la construcción. Es la que nos va a servir como soporte para, obviamente, que va a resistir cualquier rotura o destrucción de la misma. Por eso es la recomendación. Muy contradictorio la situación que siempre se recomienda, buscar debajo de la mesa, buscar debajo de la cama o ubicarse en el marco de la puerta. Si usted analiza en las infraestructuras colapsadas, ¿cuáles son las estructuras más débiles? Y si una mesa está totalmente destruida, la cama está totalmente destruida, y se los encuentra a las víctimas justamente en esos sitios, porque esas no son medidas de protección de una infraestructura en el caso de hormigón, porque el peso o la masa va a ser mayor al soporte, digamos al soporte mismo. La recomendación te dice siempre a las paredes o a los pilares, y efectivamente decía, y es muy discutible sobre el triángulo de la vida, porque se debe formar el triángulo, el cuadrado, lo que sea, y a veces decimos nosotros hasta de suerte debe ser para que no le llegue su hora en ese momento a esa víctima. Es algo muy, no podemos decir tan preciso, es simplemente que donde estuvo no hubo mayor afección en la infraestructura. Interesante. Una primera pausa tenemos que hacer. Cuando regresemos, les presentaremos otro reportaje para demostrar qué debe o aproximarnos a saber qué se debe hacer en ese preciso momento cuando estamos enfrentando un movimiento sísmico. Ya volvemos. Esto es Zona Cero.